La palabra conocimiento en la Biblia se utiliza también para relacionamiento íntimo. Cuando dice que Adán conoció a Eva, su mujer, habló de un relacionamiento íntimo. Entonces, la palabra conocimiento nos habla también de un relacionamiento íntimo. Por eso digo que no tengamos solamente un conocimiento intelectual, porque el mucho conocimiento envanece, dice la Biblia. Tenemos que tener un equilibrio en la vida. El mucho conocimiento envanece. Eso significa aquel que solamente se quiere quedar con el conocimiento intelectual. Dios quiere que tengamos un conocimiento que nos lleve a una relación. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Que lo que tú te lleves de aquí te sirva para crecer en tu relación íntima y personal con Dios. Ese es el verdadero propósito. Y por otro lado, aquellos que desdeñan o no quieren el conocimiento, menosprecian el conocimiento, la Biblia habla de que el Señor a su pueblo, ¿cuál es su pueblo en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel le dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no precisamente por conocimiento intelectual, porque los judíos conocían la Torá, el Antiguo Testamento, se lo conocían de tal manera, fíjense, no digo que se lo conocían de memoria, prácticamente de memoria, pero tenían mucho más conocimiento de la Torá ellos que lo que nosotros tenemos de la Biblia completa. Porque ellos desde pequeños eran enseñados en la Torá. Entonces tenían un conocimiento, pero les faltaba ese conocimiento que les llevaba al relacionamiento genuino con Dios. Sincero. Un relacionamiento genuino es una relación sincera, de corazón a corazón, abierto, con sinceridad, con transparencia. ¿Se entiende? Amén. Bueno, estoy seguro que ustedes no saben otro tipo de relación con mentiras, con dobleces, con medias verdades. Estoy seguro que ustedes no conocen de eso, por eso me miran con cara extraño, como diciendo, no puede ser de otra manera. Lo puedo entender y comprender, viendo los rostros de angelitos. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén. Que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Se acuerdan? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, la Trinidad, quiero decirles primeramente que la palabra Trinidad no la van a encontrar en la Biblia. Entonces hay algunos que se preguntarán, bueno, si no está la palabra Trinidad en la Biblia, como tal, el término Trinidad, si no está en la Biblia, ¿por qué lo enseñas? Muy simple, porque que no esté no significa que la Biblia no hable de las tres personas. ¿Están aquí? Amén. Entonces, la palabra, la Trinidad no significa que son tres dioses, sino que es un solo Dios que se manifiesta en tres personas o tres personalidades. Tampoco estamos hablando de que tiene bipolaridad o tripolaridad, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero sí que tiene tres formas de manifestarse. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos, se complementan, están en acuerdo, en eterna armonía y a la vez perfectamente son distinguibles el uno del otro. Lo puede distinguir a través de la Biblia. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que identifican las tres personas de la Trinidad. Me van a acompañar, ¿no? Acuérdense, se apuntan los textos bíblicos y después los repasan.
A ver, les voy a hacer una pregunta, no para que me la conteste, a mí no me importa, pero ¿se toman el trabajito después de leer los textos bíblicos? Amén. ¿Sí? Es mejor, no solamente de lo que yo enseño, sino de lo que enseña cada hermano que viene aquí. Tómense el trabajito de leerlo, releerlo, repasarlo. Por eso la Biblia dice, bienaventurado, el Salmo 1, bienaventurado el varón, y esto incluye a las mujeres también. Bienaventurado el que no anduvo el consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores. Fíjate, estoy haciendo un paréntesis. Fíjate que durante el día, tú puedes elegir y debes elegir qué haces con lo que piensas y con lo que haces durante el día. Se te presentan estas opciones. Andar en camino de pecadores, porque tratamos con gente que muchas veces les importa 3 pepinos la obra del Señor, ¿sí o no? Y que te invitan a andar en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores, o sea, escarnecer, hacer el mal al prójimo, o meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Meditar en la ley de Jehová, meditar en lo que se te enseña, en lo que escuchas, en lo que lees. A ti no se te ha presentado eso, ¿no? Seguramente nadie te invitó a hacer el mal al prójimo, nadie te invitó a hacer lo indebido, seguramente. No, lo veo por la expresión de tu rostro, que nunca te has tenido que enfrentar esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo con la manada hacia lo malo o me planto en mi corazón y digo, Señor, yo no me quiero contaminar con eso? Yo quiero meditar en lo que me han enseñado, pensar, recordar. Me ha impactado. ¿Para qué? Para que cuando salga de aquí me saludes. Yo agradecido, pero lo más agradecido es que después eso te lo lleves en la mente y en el corazón y lo atesores y medites, Señor, ¿en qué puedo acercarme más a ti? ¿Cómo puedo parecerme más a ti con esto que he aprendido? Amén. Amén. Cerramos el paréntesis. Vamos, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando Jesús se bautizó, habla de esto y dice, y Jesús, después que fue bautizado, aquí está hablando de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Amén. Después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él, y vino el Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Segunda persona. La primera, Jesús. La segunda, el Espíritu de Dios, que lo vieron como si fuese una paloma. Y venía sobre él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ahí quién habló? El Padre. No está la palabra Trinidad, pero ahí están las 3 personas manifestadas en el versículo bíblico. En un versículo bíblico hay testimonio de las 3 personas. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Vamos a Juan capítulo 14, versículos 7 en adelante, 7 al 11. Esto es una enseñanza de Jesús. Jesús estaba enseñando, hablaba en primera persona, por lo tanto, estaba presente Jesús. Y dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. O sea, Jesús, él estaba hablando, segunda persona de la Trinidad, estaba hablando de la primera persona de la Trinidad. ¿Se entiende?
y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Vuelve a hablar del Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí habla de dos personas. Este texto bíblico menciona a dos personas de la Trinidad. En Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, otra enseñanza de Jesús, pero ya Jesús resucitado, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Jesús en primera persona, el Jesús resucitado en primera persona. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Que el Padre, vuelve a hablar del Padre, Jesús y el Padre, puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí nuevamente están las tres personas de la Trinidad. ¿Se entiende o hay alguna duda al respecto? Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Estamos viendo las enseñanzas, en este caso el Mateo, como lo enseñó, como Jesucristo lo enseñó, como Cristo resucitado volvió a enseñar, y ahora el apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 13, 14. El apóstol Pablo, cuando empezaba y terminaba las cartas, hacía salutaciones especiales y bendiciones apostólicas, y dijo lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, segunda persona, el amor de Dios, Padre, primera persona, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nombró a las tres personas de la Trinidad. ¿Alguna duda? No. Es que cuando lees verdaderamente la palabra, te deja abierto el entendimiento, que no deja ningún lugar a duda. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Primera Juan, vamos al apóstol Juan. Primera Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, Juan dijo esto: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesucristo, el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan la lección? Bueno, lo que estuvieron, la lección de la semana pasada. Y el Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Pero agrega algo más muy relevante, dice: y estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. ¡Wow! Esto nos da una amplitud en cuanto a lo genuino que estamos diciendo. Los tres, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, trino, pero son uno. Ahora que después de todo esto que hemos medianamente aprendido lo que es la Trinidad, tenemos claro, o debemos tener claro algo: que el Espíritu Santo no es una fuerza. Hay muchos que dicen, es una fuerza especial. No. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y como dijimos en las dos, al principio de esta lección, es la tercera persona de la Trinidad.
del Dios Trino. Ahora, la Biblia describe al Espíritu Santo como tal, pero no deja ningún lugar a duda con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. ¿En qué? Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto. Una persona tiene intelecto. Significa inteligencia. Que la usa poco o que la tiene medio atrofiada, bueno. Pero que Dios te la dio, te la dio. ¿Por qué? Porque fuimos hechos en su imagen y semejanza y Dios tiene esa intelectualidad y el Espíritu Santo tiene como personalidad. Romanos 8:27. Romanos 8:27, hablando del Espíritu Santo, dice, mas el que escudriña los corazones, el que ve en los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea que el Espíritu tiene una intención, por lo tanto tiene un pensamiento, una intelectualidad. ¿Se entiende? El Espíritu Santo tiene una voluntad. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. ¿Se acuerdan? Bueno, no se pueden acordar porque no hemos hecho. Ustedes lo van a entender. Creo que la próxima clase o la siguiente es acerca del hombre. Entonces ustedes van a entender algunas cosas. Tiene voluntad. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él reparte como quiere. Es una acción de la voluntad que tiene el Espíritu Santo. No es algo, un autómata. Si fuese una fuerza, sería autómata. Pero no es una fuerza, es una persona. La persona es el Dios hecho, el Dios Espíritu, que tiene esa personalidad. ¿Se va entendiendo o los veo con un...? Tiene sensibilidad. El Espíritu Santo tiene sensibilidad. Efesios 4:30. Una fuerza no tiene sensibilidad. Efesios 4:30. El apóstol Pablo enseña en Efesios 4:30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa contristar? Entristecer. Y aquel que tiene la capacidad de entristecerse es porque tiene la capacidad de sentir. Tiene sensibilidad. Alguien que tiene insensibilidad no se entristece. Le da igual todo. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad. Pero si el Espíritu Santo uno lo puede contristar, entristecer, es porque tiene sensibilidad. Amén. Amén. Ahora, el Espíritu Santo ejerce actividades. Como tiene voluntad, puede ejercer actividades. Por ejemplo, es el que revela, trae revelación. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. ¿Lo han apuntado? Dice, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que la profecía o la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios o una revelación, es traída por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo fue el que le reveló a Pedro, a Pablo, todo lo que él quería para dejarlo escrito.
El Espíritu Santo fue el que le trajo palabra a los profetas acerca de la voluntad de Dios para con los hombres. Toda la profecía es traída por revelación de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos revela la voluntad del Padre. Nos enseña también. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Juan 14, 26. Aquí Jesucristo estaba enseñando acerca de la obra del Espíritu Santo y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense que aquí también es otro texto bíblico que habla de Dios Padre, Jesucristo que está hablando personalmente en su nombre, y el Espíritu Santo, ¿no? Habla de la Trinidad. Pero dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. ¿Quién es el que nos enseña a conocer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos recuerda? Porque esto es lo importante. Tú llenas tu interior cada vez que lees y escuchas de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que después trae a la conciencia esa palabra para decirte, mira, ¿cómo es tu nombre? Henry. Mira, Henry, esto es precisamente lo que a mí no me agrada. Esto es lo que yo espero de ti. Te va enseñando. Este es el camino que has de transitar. Estas son las decisiones que no tienes que tomar. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Amén. Verdaderamente dependemos del Espíritu Santo que nos traiga revelación, enseñanza. Y también intercede. Romanos 8:26. ¿Cuántos de nosotros, cuántos viven algún tipo de debilidad? Y no por falta de comer, porque si hay algo que sobra aquí es comida, ¿no? Estamos hablando de debilidad en nuestra alma, debilidad con respecto a las emociones, debilidad con respecto a las tentaciones, debilidad. ¿Cuántos viven en esa debilidad? Yo creo que todos. Mira, Romanos 8:26 dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué maravilloso. Aquí dice espíritu con mayúscula. Cuando vean espíritu escrito con mayúscula es porque se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso en Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Que Jesucristo, como vimos la semana pasada, Él se hizo carne y Él pasó por las situaciones de tentación y debilidad que tú y yo pasamos. Por eso Él, como sumo sacerdote, puede compadecerse, significa padecer de la misma manera que nosotros y entendernos de la misma manera. Entonces, como los tres son uno y están en complemento, el Espíritu Santo sabe por Jesucristo tu debilidad, mi debilidad, hasta qué punto nos afecta, hasta qué punto verdaderamente estamos en esa situación. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuántas veces nos equivocamos en el diagnóstico que hacemos y hasta oramos incorrectamente? ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Muchas veces hay oraciones que el Espíritu Santo hace a través nuestro. Intercede al Padre por nosotros. A veces hacemos oraciones hasta que parecemos tontos por las oraciones que hacemos. Porque muchas veces no oramos como conviene. No oramos por verdaderamente lo que conviene. No sé si te habrá pasado que alguna vez orando te pusiste a orar y por dentro tuyo no te sentías satisfecho porque dijiste, esta es una oración más falsa que un euro de madera. Te habrá pasado, ¿no? Pero cuando permitimos y el Espíritu Santo nos lleva a hacer oraciones sinceras, genuinas, delante de Dios, es que ahí comienza a interceder por nosotros. Y a veces nos lleva con gemidos indecibles. Habla de cuando nos lleva al quebrantamiento, a llorar. Miren, yo vengo de la cultura de, como muchos de ustedes, sobre todo allí en América Latina, y tú sabrás, ¿no? Allí nos criamos con que desde niños te caíste, a mí me acuerdo con 8, 9 años me atropelló una bicicleta y me partió cúbito y radio. Y en mi casa no se enteraron como hasta las 2 semanas después. Cuando un día mi madre me agarra y me dice, y yo, ¡ay! Me dice, ¿qué pasó aquí? ¿Pero por qué? Porque a mí me enseñaron que el hombre no llora. ¿Sí o no? Cuando murió mi padre, cuando yo tenía 8 años, yo estaba mirando televisión, es algo que tengo en mi memoria, y más que hace poco con mi esposa fuimos y estuve en mi casa, la casa donde yo me crié, y entonces lo tengo aquí, esa escena. Estaba viendo televisión y mi madre me mira y me dice, Carlos, mis padres se habían separado, hacía 1 año y medio, 2 años antes, me dice, tu padre murió. Y yo la miro y digo, bueno. Y sigo mirando la tele. No se me cayó una lágrima. Esa de que los hombres no lloran. Se había prendido muy fuerte en mí. ¿Y cuántas veces guardamos cosas en nuestra vida? ¿Sí o no? Pero cuando el Señor se manifestó a mi vida, una de las cosas que me llevó fue a quebrantarme en su presencia y a llorar. Y no tengo problema en llorar. Lo que no lloré antes, yo lloro ahora. Y mi esposa es testigo, porque cuando nos ponemos a orar juntos a las mañanas, son muchas las veces, no todos los días, pero sí muchas de las veces que lloro delante de la presencia de Dios y lloro con gozo. O hay momentos que lloro con quebranto, pero hay otros momentos que lloro con gozo. Y hay momentos que lloro con gemidos que no entiendo, que salen de lo de adentro, pero que eso limpia mi alma delante de Dios. Yo sé que es difícil y sobre todo viviendo en comunidad, que en comunidad a veces lamentablemente traemos las malas costumbres de la calle y hasta del talego, ¿sí o no? Y no debería ser así. Tendrías que tener la libertad de poder abrir tu corazón delante de Dios. Y si hay que llorar, se llora.
no era más machote cuando no lloré por la muerte de mi padre, ni soy menos hombre por llorar, aunque sea delante de mi esposa, porque lloro delante de Dios. No sé si me entienden, pero el poder quebrantarnos delante de Dios, que no es una obra, porque ustedes se acuerdan, antiguamente la historia nos enseña que se contrataban lloronas, las plañideras, ¿no? Porque se consideraba que si no se lloraba suficiente, la persona no descansaba eternamente. Pero entonces quiere decir que hay gente que sabe manipular con lloro y con emocionalmente. No estoy hablando de manipular, a Dios no lo vamos a manipular, bajo ningún punto de vista. Pero sí, una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer y quiere hacer es quebrantarnos delante de su presencia, para que aprendamos a ser honestos, sinceros con Él y con nosotros mismos. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo: no os engañéis. Permíteme, Henry, permíteme, no te ofenda. Henry, te diría el Señor, no te engañes. No me vas a engañar a mí. Eso te diría el Señor, Henry, no te engañes. A mí no me vas a engañar. O sea, si piensas que me vas a engañar a mí, te estás engañando a ti mismo. ¿Se entiende? Eso es lo que nos enseña el Señor. El Espíritu Santo todo lo conoce y todo lo escudriña hasta lo profundo, íntimo del corazón. Aleluya. El Espíritu Santo nos habla. Nos habla. Mira, Apocalipsis 2:7. Este es un versículo bíblico que se repite muchas veces y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. Lo que pasa es que no nos habla audiblemente como nosotros estamos acostumbrados, pero nos habla a través de cosas, de situaciones, principalmente a través de la palabra. No sé si ustedes han entendido que entre los seres humanos está el idioma verbal, el que verbalizamos y se oye, pero también está el idioma que se desarrolla en el relacionamiento entre personas, donde tú sabes lo que te quiere decir con una mirada, con un gesto, ¿sí o no? El idioma no verbal. Lo mismo sucede con el Señor. A medida que nos acercamos a Él y tenemos relación con Él, empezamos a conocerle y empezamos a desarrollar el oído espiritual para comenzar a escuchar lo que Él nos habla. Y eso les pido encarecidamente, y sería maravilloso que pudiesen practicarlo y decirle: Espíritu Santo, quiero aprender a escuchar lo que tú me quieres decir. Quiero desarrollar mi oído espiritual para escuchar lo que tú me quieres decir. Otra de las cosas es que el Espíritu Santo ordena. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, ellos, la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles, había aprendido o estaba aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo, que no le permitió ir a un sitio y no le permitió hacer otra cosa. Porque el Espíritu Santo ordena, es el que te dice: este es el momento, espera, adelante, ve para aquí, no vayas para allí. Pero ¿cómo aprendemos todo eso? Cuando aprendemos a tener relación con el Espíritu Santo. Cuando yo apenas me casé con mi esposa,
Entre los dos tuvimos que aprender a conocernos. Después de tiempo de casado, hay cosas que ya no es necesario que uno le diga al otro, porque con un gesto, con una mirada, ya sabemos. ¿Y eso cómo se logró? Relacionamiento. Relacionamiento. Cuanta más relación tengas con el Señor, con su palabra, más conocerás su voz, lo que hablábamos en el punto anterior, por lo tanto, más entenderás sus órdenes, su guía. ¿Se entiende? El Espíritu Santo es el que testifica. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. El testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio en nuestro interior, es el que nos habla. ¿Se entiende? Yo estoy seguro que mientras estamos hablando hoy y otros, de todo lo que se habla, hay cosas que el Espíritu Santo hace ¡pam! Y te habla profundamente. Y mientras te está hablando, te está recordando situaciones, cosas. Y ese es el Espíritu, esa es la obra del Espíritu Santo. Nos da testimonio. Testimonio de cosas de nuestra vida que Él quiere que cambiemos. Nos da testimonio de la verdad. Porque sé que hay algunos que están en esa situación, creo, no creo, será verdad, no será verdad, pero algo que te impacta y que te... Lo que estoy sintiendo es que el Espíritu Santo me da testimonio de que esto es verdad de parte de Dios. Trae claridad entre la verdad y la mentira. El Espíritu Santo ejerce también es el que nos recuerda las cosas. En Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Primero te enseña y también te lo recuerda y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, hay algunos que dicen, pero ¿cómo hago para saberme toda la Biblia? No tienes que saberte la Biblia de memoria. No digo que sea imposible, es muy difícil. Pero sí sé, y esto te lo digo por experiencia propia, sí sé que cuando Dios te tiene que hablar, te va a traer a un recuerdo de un versículo bíblico que quizás lo leíste, lo escuchaste y te lo trae a memoria, y es que precisamente Él te hace recordar eso porque te quiere hablar con eso. Porque algo te quiere decir con eso. Y te puedo asegurar que muchas veces ya no sé la cuenta, de 1989 al 2005, que son 36 años, ¿no? Llevo 36 años predicando, enseñando. Muchos años. No veas la experiencia que tengo. Y muchos dicen, es que tú tienes muchas tablas. Esto no es por las tablas que uno puede tener. Esto es porque el Espíritu Santo es el que te trae a memoria y te hace acordar cosas. Y te trae a memoria los textos bíblicos.
En tantos años, en este oficio, he aprendido que yo puedo preparar un estudio, un bosquejo, pero siempre el Espíritu Santo Mira, el mismo estudio o el mismo bosquejo nunca es 100% igual. En el sentido que yo enseño esto hoy y dentro de 6 meses lo vuelvo a enseñar con otro grupo, y hay cosas que serán diferentes porque es el Espíritu Santo el que traerá a memoria y a luz cosas diferentes. El concepto de la enseñanza básica es igual, pero cosas que se diferenciarán porque quiere hablarle en forma diferente a alguno. ¿Se entiende? Esto es precisamente lo maravilloso del Espíritu Santo. Nos recuerda, nos hace acordar. Y te va a hacer acordar de que por ese camino no tienes que andar. Te va a hacer acordar que en esa actitud no tienes que andar. Amén. No es cuestión. En el sistema de vida que estamos, donde vivimos en comunidad y todo eso, estamos acostumbrados a que tenemos un sombra o algo por el estilo. Pero más importante que la actividad del compañero o del sombra o de lo que sea, más importante que todo eso, porque mira que no habrá veces que se han puesto de acuerdo el sombra y el otro para hacer lo malo. Lo más importante es cuando el Espíritu Santo es el que te da testimonio y te dice, perdona Henry que utilice hoy. Oye, no Henry, eso no, hijo. Yo morí por ti para librarte de eso no. Y estoy seguro, porque el Espíritu ahora mismo te está hablando a algunos aquí, que por haber obviado lo que te ha hablado y lo que te ha mostrado, antes de haber hecho lo que hiciste, Él te habló. E hiciste caso omiso a lo que Él te dijo. Por eso te sucedió lo que te sucedió. ¿Sí o no? Aleluya. El Espíritu Santo es el que convence. Juan 16:8. Evangelio de Juan. ¿Se habrán dado cuenta que Juan 14, 15 y 16 habla mucho del Espíritu Santo, no? Les aconsejo que lean Juan 14, 15 y 16, los 3 capítulos seguidos en estos días. Un consejo personal, si me permiten dárselo. Y no les cobro nada. Hoy, oferta promocional de la semana. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, no hay hombre que te pueda convencer de pecado, de lo que es justo e injusto, y de que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. No hay hombre que pueda convencer. El único es el Espíritu Santo. No es como te dicen algunos, es que te comieron el tarro ahí. No, aquí nadie te come el tarro. No hay posibilidad humana de comerle el tarro a otro. Lo que es el Espíritu Santo, el que te convence del pecado, de lo que es justo delante de Dios y de que un día tendremos que presentarnos delante del Eterno. Y Él es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aleluya. Para guiarte hacia la verdad, te tiene que arrancar de la mentira. ¿Sí o no? Entonces, indudablemente, Él nos va guiando hacia la verdad y por eso vas a sentir
y hay gente que se te puede acercar y te va a decir, perdona Henry, no eres el mismo, no sé qué te pasa, estás más distante, estás cambiado, piensas diferente. Es que el Espíritu Santo te ha convencido y te está guiando hacia la verdad. Te ha convencido, no el pastor, el predicador, no. Te ha convencido el Espíritu Santo y te está guiando a la verdad. Obviamente, para guiarte a la verdad, te estás alejando de la mentira. Por eso muchas veces nos aleja de ciertas amistades, personas, situaciones, cosas, porque pertenecen a la vida de mentira. Y no es que te separa por el hecho de separarte, o como muchos dicen, que eso es una secta que te separa. No, es que andaron dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si ahora yo estoy caminando en la luz, ¿para qué me voy a juntar con los que caminan en tinieblas? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, dice la Biblia. Bien, ahora, en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, la Biblia tampoco nos deja ningún lugar a dudas. ¿Se acuerdan, no? Que hemos encontrado que Dios es eterno, que Jesucristo es eterno, hemos visto. Pero el Espíritu Santo también es eterno, porque es Dios y tiene la misma divinidad. Por lo tanto, la eternidad es parte de su divinidad. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu, ¿cómo está escrito Espíritu ahí? Con mayúscula. ¿Qué significa cuando pone Espíritu con mayúscula? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene ni principio ni fin. Eternidad hacia el pasado y eternidad hacia el futuro. Es omnipresente. ¿Cómo era Dios? Omnipresente. ¿Cómo era Jesucristo? Omnipresente. Salmo 139, de 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Escrito nuevamente con mayúscula. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir del Espíritu Santo que no esté? En forma poética dice, si subiera a los cielos, ahí estás. Y si me voy al Seol, que era el lugar de los muertos en el centro de la tierra, ahí estás tú. Y si tomara las alas del alba, o sea, habla de en forma poética, habla de la imposibilidad de no estar delante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Ahora, la otra característica de Dios, que era omnipresente, omnipotente, igual que Jesucristo. Lucas 1:35. Respondió el ángel, le dijo, aquí es cuando fue anunciado Jesús que iban a nacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo y el poder es todopoderoso.
al igual que Dios, porque es Dios. Y es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo conoce. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y todo lo sabe, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios todo lo conoce. ¿Alguna duda? En la Biblia no siempre dice Espíritu Santo, también se lo conoce con otros nombres. Por ejemplo, Espíritu de Dios. En Romanos 1.20 dice, Romanos 1.20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hablando del Espíritu de Dios que hizo todas las cosas. En Lucas 11:20 habla del dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando habla del dedo de Dios, hay algo que más adelante, a ver si puedo enseñarle, que se llama antropomorfia. La antropomorfia no es algo que esté en la Biblia, pero sino es una palabra que denomina el darle a Dios una forma humana. Vieron que Dios es espíritu, por lo tanto no tiene forma humana. Pero la Biblia habla del dedo de Dios, del brazo que Dios, Jehová, desnudó su santo brazo. Jehová no tiene brazos, sino es una forma que llama antropomorfia, una forma de expresar que Dios, para que lo podamos entender los seres humanos. Pero Dios no tiene ni dedo, ni brazo, ni nada por el estilo. Simplemente es una forma de expresarlo. Y en este caso, cuando habla del dedo de Dios, habla del Espíritu Santo. También en la Biblia habla del Espíritu de Cristo. Juan 16:14. El Espíritu de Cristo que glorifica a Cristo, ¿no? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Cristo. En Juan 14:26. Es enviado, más el Consolador del Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Ese habla del Espíritu de Cristo que es enviado en el nombre de Jesucristo. También habla del Consolador. En la palabra, en el griego original, la palabra Consolador es una palabra que se llama Paracletos. Y la palabra Paracleto es aquel que se pone en lugar de. Ustedes van a entender esto. Cuando alguna vez has tenido que ir a un juicio, pero tú no pudiste defenderte. Tuvo que defenderte un abogado, el cual actuaba en tu nombre. Bien, esa figura es lo más parecido que podemos entender al Paracleto, que se pone en la antigüedad. En la Grecia antigua se contrataba oradores profesionales. La Grecia, yo me acuerdo cuando tenía 10, 12 años, leí un libro tremendo acerca de los oradores, no me acuerdo cómo era el nombre, los griegos que contrataban a grandes oradores, por ejemplo, Demóstenes. Demóstenes era un orador tremendo y tenía una particularidad, era tartamudo. En su vida natural era tartamudo, pero cuando tenía que hablar en lugar de,
no ejercía la tartamudez. Y se contrataban los oradores profesionales, como ahora se contrata un abogado para que hable en tu lugar. Esa figura es la figura del Paracleto. Es la figura del Paracleto. La Biblia también nos habla del Espíritu de gracia, que habla del Espíritu Santo. Les voy a dar los versículos para que lo apunten. Zacarías 12:10. Este es muy importante. Romanos 8:15 al 16. 8:15 al 16 dice, el Espíritu de adopción significa que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay nada más maravilloso que, habiendo hecho lo que hicimos, habiendo sido lo que fuimos, hoy tengamos esa sensación interna de que soy hijo de Dios, no porque lo merezca, sino por la misericordia de Dios. Y que Dios es mi Padre porque Él me adoptó. No sé si me entiendes. Hay algunos de ustedes que quizás la familia no quiere saber nada de ustedes. ¿Sí o no? Sin embargo, Dios te adopta como hijo. Y no es por culpabilizar a tu familia, porque seguramente habrás hecho cosas que merezcan que te tengan apestado ahí, ¿no? Pero lo maravilloso de Dios es que, rechazado por algunos, mira lo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejan, con todo el Señor tu Dios te recogerá y nos adopta como hijos. Eso es maravilloso. ¿Y quién te hace reconocer y sentir eso? El Espíritu Santo. Yo les contaba que lloraba a veces como un niño, y lloro como un niño delante de la presencia de Dios, porque siento que yo, que fui huérfano de padre por lo que les conté, pero Dios se me manifestó como mi Padre y me hace sentir que soy su hijo, y con 61 años muchas veces me siento un pequeñito delante de Dios y lloro, contento de alegría, pero lloro delante como un niño llora delante del Padre. Y lo disfruto. No sé, no me importa qué piensen los demás. Lo disfruto. Porque el Espíritu Santo me hace sentir que soy hijo de Dios, que Él es mi Padre. Amén. En la Biblia el Espíritu Santo se lo simboliza como fuego. Por eso muchas veces ustedes van a oír, Señor, envía el fuego de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se lo simboliza como fuego. Lucas 3:16. También se lo simboliza como viento. Hechos capítulo 2, versículo 2. Como agua. Juan capítulo 4, versículo 14. Como aceite. Éxodo 27, 20. Y como una paloma, Juan capítulo 1, versículo 32. Ahora vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo es una palabra que significa sepultar, sumergir. Y en este caso nos
ejemplifica estar inmersos, revestidos o saturados. Saben que la palabra bautismo también se utilizaba en la antigüedad. Los que teñían las telas, el hecho de teñir las telas era la palabra bautizo, la palabra a cual viene bautismo. Cuando no sé si alguna vez has teñido una tela. Es una tela, cuando la tiñes es que se satura de un tinte, satura el tejido de un tinte que le provoca un cambio. Y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo satura nuestro ser interior y provoca un cambio en nuestras vidas. Por eso el bautismo del Espíritu Santo tiene una manifestación externa, que es hablar en nuevas lenguas, que eso es para otro día, pero tiene una manifestación muy profunda, que es que provoca un cambio, que habla de que el Espíritu Santo nos satura de su presencia, nos satura de la mente de Cristo, del corazón de Cristo, de la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Bien, y por hoy lo dejamos aquí. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.